Bueno, Jennifer, vamos a conversar sobre un tema que está en la agenda alrededor de los retos que tenemos en la escuela y en los temas de educación y aprendizaje, y es la inclusión y la diversidad. Em, Arranquemos por lo básico. ¿Qué podemos entender o cómo podemos entender los temas de inclusión y de diversidad en el contexto escolar? Bueno, el tema de inclusión y diversidad tiene más que nada que ver con este concepto de asegurar que cada estudiante tenga una experiencia apta según quién es, ¿verdad? O sea, que cada estudiante se sienta visto, honrado por quién es, apreciado por todo lo que trae en cuanto a sus talentos, sus activos, sus experiencias, ¿no? Y que haya espacio para diferencias, ¿verdad? Dentro del grupo. O sea, el modelo tradicional de la educación va así a un ritmo muy particular, ¿verdad? O sea, que todo el mundo debe estar en esta página este día y todo el mundo debe cumplir con eso en esta fecha. Y está bien, o sea, son sistemas que nos han ayudado a hacer mucho más eficiente el sistema de educación, pero yo diría que perdemos mucha oportunidad, ¿no? Este concepto de ver la educación tradicional como una pista de carreras, creo que ayuda a entender eso, ¿verdad? Que si pensamos que todos los estudiantes están empezando desde el mismo punto de partida, al principio del año, al principio del semestre, un proyecto, lo que sea, ¿verdad? Según su edad, nada más, ¿verdad? Em, que van a lograr la misma línea final, ¿verdad? Según su edad y según el curso en que están. Em, y si fuera real, entonces sería mucho más eficiente, pero cualquier profesor sabe que eso no es lo que encuentra en el aula. O sea, la línea el punto de partida depende de muchos factores. Si tenemos un estudiante neurodivergente, va a tener un punto de partida diferente. Un estudiante que no ha tenido comida en la mañana, que no ha desayunado, el joven o la joven que tiene libros en la casa y padres educados, en cambio el joven que no, ¿verdad? O sea, estas diferencias quieren decir que no están partiendo del mismo punto, ¿no? O sea, es un mito pensar que pueden estar partiendo del mismo punto. Mientras tanto, hay estudiantes que llegan a la línea final en 5 segundos y ya están listos para otro reto, ¿verdad? Y hay otros que se quedan estancados, ¿verdad? Por las orillas. Si utilizamos esa metáfora, ¿verdad? Que como que tienen que tener un cambio de llantas, ¿verdad? Que necesitan apoyo para poder tener éxito. Y en parte puede ser porque los retos no son apropiados para ellos y su nivel donde está, ¿no? Entonces, y son muy, muy conscientes esos jóvenes de que todo el mundo, o sea, los demás estudiantes están circulando fácilmente y ellos ahí necesitando su apoyo. Y a veces sienten este atraso por un mes, un semestre, un año y hasta toda su educación. Pierden o salen, ¿verdad? También como dropouts en muchos casos porque sienten que no pueden. Pero el problema es con el sistema en sí, ¿verdad? Porque no son todos iguales, no somos todos iguales, ¿verdad? No hay dos cerebros que funcionan iguales, ¿no? Entonces, en mi propia formación sentí siempre que teníamos ritmos diferentes, talentos diferentes y sentí que podía utilizar esos talentos personales y obviamente trabajar en áreas que necesitaba reforzar y todo eso, ¿verdad? Pero que estamos viendo cuando cambiamos la mentalidad hacia una educación basada en la imagen de un paisaje, entonces cada estudiante está partiendo de donde está. ¿Verdad? O sea, hay algunos más avanzados, algunos menos avanzados. Tal vez hasta cómo creamos los grupos de estudiantes tiene que cambiar, ¿verdad? Para no siempre tener esta mezcla tan extrema de diferentes niveles de aprendizaje, ¿verdad? Tal vez debemos dejar hasta al lado el modelo de enseñar a todos los que tienen 11 años en el mismo aula, ¿verdad? Y reconocer que eso es un poquito falso. Sí, eso que dices, quisiera retomarlo porque me parece que es un reto muy grande
Hace poco, algo más de un año y medio, salió este informe de UNICEF y del Banco Mundial en el que hablaban que Latinoamérica y el Caribe estaban enfrentando una crisis que ellos nombraron como pobreza de aprendizaje relacionada a las condiciones y consecuencias que se dieron posterior a la pandemia y el aprendizaje de esos aprendizajes básicos, valga la redundancia, de la escuela, lenguaje y matemáticas, ¿no? Sí. Aprender a leer, tener buenas capacidades dialógicas y buena comprensión de lectura por una parte, y por otra desarrollar el pensamiento lógico matemático que debe darse en la escuela primaria. Y frente a esa emergencia que hay en las escuelas con el retorno de los niños a la presencialidad, estamos viendo un reto que va más allá de lo meramente cognitivo, que es eso, aprender a leer, a escribir y aprender a sumar, a restar, a dividir, para ponerlo en términos muy simplones, si uno lo quiere así. Y es el reto socioemocional que tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando alrededor de la diversidad y de ese paisaje diverso que se da en la escuela. ¿Tienes algunos modelos específicos que los maestros o rectores que nos estén escuchando puedan consultar? Quiero decir, escuelas que tengan algunas metodologías que puedan ayudar a gestionar ese paisaje tan variado que se da en la escuela. Bueno, sí, lo que he hecho yo en el segundo libro, que es el modelo de aprendizaje del paisaje, es ofrecer con mi coautor Capono Ciotti unas estrategias para cada elemento del modelo, ¿no? Entonces es uno de los modelos que existe en el mundo para ese tipo de trabajo. El modelo se basa en primero lo que llamamos el ecosistema, que tiene que ver con conocer a todos los estudiantes, entender qué es su punto de partida, ¿verdad? Entender quiénes son, qué son todos los activos o talentos que traen al aula y también todas sus experiencias, que sea por bien o por mal, ¿verdad? Que les han formado, ¿no? Y yo diría que o sea, hay un mito muy relevante a cada elemento que tal vez debo mencionar también. El ecosistema es una respuesta al mito del recipiente vacío, ¿verdad? O la tabula rasa. Este concepto de que el joven o la joven entra a nuestros entornos vacío o vacía y que nosotros les llenamos de conocimiento. Pero no es cierto, o sea, es un mito. Desde los 2, 3 años el joven ya está formando su identidad. Bueno, antes está formando su identidad, pero llega a pre-kinder con elementos de personalidad, de experiencia, de déficits, tanto como talentos y activos. Entonces el ecosistema responde a este mito y dice, debemos conocerlos bien y saber qué les interesa, qué es su punto de partida, ¿verdad? Y qué son sus capacidades y necesidades. El segundo mito es el mito del estudiante bien integral, que es bueno en todo, ¿verdad? Que esperamos que todos los estudiantes sean excelentes en todos y no estoy diciendo que la lectura y lo de matemática no son esenciales para todos, son bases esenciales, eso sí, ¿verdad? Pero el mito quiere decir entonces que todos tenemos que ser excelentes en todas las materias. Y la verdad, como adultos, o sea, yo, hablando por mi parte, yo no soy excelente en todo, o sea, soy autora, soy buena con el lenguaje y contrato a un contador cuando es hora de hacer mis impuestos, ¿no? Porque y formo un equipo, cuando era rectora siempre estaba formando equipos con personas con diferentes talentos, no solamente los míos, si me entiendes, ¿no? Entonces, este mito nos impacta mucho en la educación porque sentimos que todos tienen que ir hacia el mismo punto. Y el segundo elemento es el horizonte, donde reconocemos que cada estudiante tiene diferentes metas, aspiraciones. El próximo paso para cada estudiante puede ser un poquito diferente y reconociendo eso nos ayuda a hacer una planificación conectada con quienes son y sus intereses y sus aspiraciones. Y el tercer mito es el mito de la estandarización. Si hacemos exactamente lo mismo con todos, entonces todos van a salir exitosos, pero tampoco es cierto, ¿verdad? O sea, sabemos que es un mito. Ken Robinson decía mucho que
los estándares de nuestros tiempos o los indicadores de nuestros tiempos en casi todo el mundo realmente no son los más aptos para nuestros tiempos. Este es un error. Y obviamente sabemos también que el ser humano no es estándar, ¿no? O sea, que todos somos diferentes y tenemos cerebros diferentes, ¿no? Entonces, el tercer elemento es el camino y tiene que ver con esas pedagogías, como lo que es el aprendizaje basado en proyectos o design thinking, Universal Design for Learning, ¿verdad? Que todos son sistemas que producen varios caminos, no 40 diferentes caminos para 40 diferentes estudiantes tampoco, ¿verdad? Si estoy asustando a los que están escuchando eso. No, pero por medio de sus afinidades, construyendo varios diferentes caminos que pueden tomar los jóvenes. El punto de todo eso es realmente redefinir el éxito y reconocer que si hay una diversidad en el aula, entonces va a haber una diversidad de lo que llamamos éxito también. Y lo que puede ser éxito para la estudiante que llega al punto final de la pista en 5 segundos, puede ser éxito para ella, es otra cosa, ¿verdad? Que lo que sería éxito para una joven que sufre un poquito con ciertas cosas, ¿verdad? O que tiene una manera diferente de funcionar su cerebro, ¿no? Y que no, eso no está mal, ¿verdad? O sea, en este momento en la educación diría que eso se ve mal. O sea, tuvimos que atrasar a ese joven, reprobó el año, ¿verdad? O no logró éxito en tal curso. Y sí, entiendo, si el estándar es tal y no lo logró, entonces no lo logró, pero ¿por qué estamos tan atados a este sistema? Porque no reimaginamos el colegio para asegurar que cada estudiante está donde debe estar en cuanto a su nivel, porque no va a perder año si realmente está en el lugar correcto recibiendo los retos que son aptos para él o para ella. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Sí, Hay 3 puntos. Voy a hacerte una pregunta muy concreta, sí. resumiendo esos 3 puntos. Entonces, derribar esos mitos que acompañan la escuela. El primero, que el estudiante es una tabula rasa, Ujú, que viene vacío a la escuela y lo llenamos de contenido, es todo lo contrario. ujú. Viene con un contexto que la escuela debe saber leer para reconocer su diversidad dentro de ese paisaje, para utilizar pues tu metáfora. El segundo es el mito del estudiante ideal, el estudiante que rinde de manera perfecta en todo. Sabemos que eso no es humano. Todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y los chicos en formación deben ser reconocidos en ello, en lo que son buenos, pero también en lo que son malos. Me recuerdas mucho de ese concepto de Ken Robinson de el elemento, la importancia de encontrar nuestro elemento, nuestra pasión, eso que es un chispazo que decimos, esto me encanta hacerlo, y a través de ese chispazo puedes aprender muchas cosas, ¿no? Y pues digamos ese último y tercer elemento que me recuerda, se me va en este momento El la cosa. camino, sí. El camino, sí, la idea del camino me parece que es un reto. Voy a ponerlo en estos términos, no es nuestra conversación, pero por lo menos una reflexión sobre, desde una visión de política pública, cuando se gestiona el sistema educativo público, por ejemplo, de un país como Colombia, sé que lo conoces bien porque pues tienes experiencia en él. ¿Cómo se te ocurre o cómo crees que los que diseñan políticas públicas para transformar la educación, sabemos que la escuela pública además, en la red, digamos, pública, es donde está el músculo para llegar a la mayoría de los estudiantes? ¿Cómo podemos ayudar a que esos tomadores de decisiones, a que esos diseñadores de políticas públicas entiendan la importancia de estructurar modelos flexibles que tengan estos 3, por ejemplo, niveles, y que nos ayuden a entender la escuela como un lugar para la diversidad? Incluso cuando te escuchaba hablar, pensaba que hay que derribar la idea de que la escuela es un lugar solo para el desarrollo cognitivo. Finalmente, la escuela es un lugar para aprender a vivir, si uno quisiera decirlo así, lo que decíamos Claro. antes. Uno puede aprender en cualquier escenario y pues la escuela es uno de esos escenarios entre muchos. Entonces, sé que no es fácil y que es un reto pensar en temas de política pública cuando uno piensa en estas concepciones de transformación educativa, pero creo que sería de mucho interés si tienes algún referente, alguna idea o alguna reflexión o alguna pregunta alrededor del tema.
De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que no es solamente al nivel público tampoco, ¿verdad? O sea, en todo el mundo tenemos este reto de realmente empezar a cambiar la mentalidad hacia la educación. Eso lo estamos viendo y viviendo en Estados Unidos también y en muchas partes del mundo. Yo personalmente creo que una de las cosas que tenemos que hacer es asegurar que los políticos vean, por ejemplo, las celebraciones de aprendizaje que hacen los jóvenes al fin de un semestre o un proyecto, ¿no? O sea, que tenemos, de la misma forma que tenemos que inspirar a los papás, inspirar a los profesores, a los estudiantes a ver lo que es posible, tenemos que invitar, aunque no vengan, ¿verdad? A veces, pero invitarles a los políticos a venir, invitar a la prensa también a venir a ver lo que están produciendo los jóvenes. O sea, yo soy muy convencida de que cuando los adultos damos un paso para atrás y enseñamos obviamente estas capacidades, estas competencias que necesitan los estudiantes para manejar proyectos y manejar más su propio pensamiento y sus propias soluciones, que tenemos una oportunidad increíble también de convencer a los demás con lo que producen. Cuando estuve en Caobos me pusieron a mí mucho en la prensa y todo eso, ¿verdad? Para ayudar con eso, pero también puedo decir que uno de los logros más importantes que vi en este tiempo era que nuestros estudiantes fueron invitados a presentar sus proyectos ante la vicepresidenta de este tiempo, ¿no? Y cuando pasan cosas así, entonces alguien con poder está viendo lo que puede ser el colegio, lo que puede ser la enseñanza y el aprendizaje y empieza a convencerle, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado, eso sí, ¿verdad? Y en este momento, en el tema de mi tercer libro, estoy viendo, hay muchos líderes que no quieren ni hacer entrevista conmigo por miedo de las repercusiones, ¿verdad? Que pueden venir. Hay estados en Estados Unidos en este momento donde es 100% ilegal apoyar la inclusión, ¿verdad? Que sea de raza, que sea de género y orientación sexual y todo eso. O sea, ilegal. Entonces los líderes y los profesores tienen que tener mucho cuidado ahí con no ser muy públicos con lo que están haciendo, pero creo que en la mayoría de los países lo ideal es que vean la importancia ellos mismos de cambiar ese sistema por ver lo que podemos hacer cuando lo hacemos, cuando lo cambiamos. Un ejemplo es Chile, que todo el país de Chile ha adoptado el aprendizaje basado en proyectos y están apoyando a los profesores en estos procesos. Ahora, que hay fallas, obviamente, ahí van en este camino, uno necesita de mucha práctica, hay personas que no creen en lo que están haciendo, profesores que están sufriendo en dejar el control un poquito y administradores también que temen por por si van a bajar un poquito las notas en los exámenes nacionales o algo así, pero ahí vamos, ¿verdad? Y no es que van a bajar las notas tampoco, ¿verdad? O sea, hay muchos estudios muy claros que nos muestran que pedagogías como lo que es el ABP realmente apoyan el éxito en este tipo de examen estandarizado también, ¿verdad? Pero hay que enfrentar ese miedo, ¿verdad? Con un poquito de optimismo y coraje, como dije antes.